Adelante. Muy buenos días, señora presidenta, señores miembros del panel. Toca al Ministerio de Obras Públicas hacerse cargo de las observaciones de la discrepancia formulada por la sociedad concesionaria. En la siguiente lámina, el Ministerio de Obras Públicas solicita el total rechazo de la discrepancia, por cuanto consideramos que el diseño y la construcción de ambos colectores son de cargo, costo y responsabilidad del concesionario, por encontrarse expresamente definidas estas obras en las bases de licitación, en los antecedentes referenciales y en general en los documentos que conforman el contrato de concesión. La exposición se va a dividir en 3 puntos: un contexto general del cual me voy a hacer cargo yo, Ricardo Vega Catalán; antecedentes del proyecto de colectores Vitacura e Isabel la Católica, a cargo de Miguel Gallardo, ingeniero en obras civiles de la Coordinación de Concesiones; y un tercer punto, alcance de la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias, a cargo del señor César Méndez, ingeniero hidráulico de la Dirección de Obras Hidráulicas. El contexto general. Brevemente, estas son alegaciones que nosotros hicimos en nuestras observaciones. Sin embargo, es necesario, digamos, repasar algunos temas. Conforme al artículo 141 de las bases de licitación, el documento, este artículo conforma, digamos, o describe cuáles son los documentos que conforman las bases de licitación, entre ellos las bases administrativas, las bases técnicas y las bases económicas. Estos 3 documentos, sumados a los demás que aparecen en el contrato, integran el contrato de concesión junto con la oferta económica y la oferta técnica, digamos, en la forma que fue presentada por el licitante y aprobada por el Ministerio de Obras Públicas. Este elemento es importante porque en el fondo define realmente cuál es el alcance de las obligaciones y, en palabras del concesionario, el objeto del contrato. El artículo 143, por su parte, define los antecedentes referenciales. ¿Qué debemos entender por antecedente referencial? Norma que se relaciona directamente con el artículo 1.5 de la base de licitación, que nos dice cómo el concesionario debe realizar, digamos, una oferta técnica, y el 1.5.5 que nos dice los documentos que conforman, digamos, el sobre de oferta técnica en el proceso licitatorio. Dentro de los documentos que son importantes en el artículo 1.55 es el anexo número 2, formulario número 1, que es la declaración jurada de responsabilidad, y el formulario 2 del mismo anexo, que es la aceptación de los antecedentes referenciales. El 1.5, por su parte, es de vital importancia, dado que este artículo nos señala, nos reenvía, digámoslo, al artículo 141, 143 y 145, y nos dice que el concesionario es responsable de desarrollar, digamos, un estudio serio y exhaustivo y recabar toda la información complementaria necesaria para lograr una completa y acabada apreciación de las características de las obras. Realiza una serie de aseveraciones, pero dentro de las más importantes es que no puede aducir ignorancia, desconocimiento, falta de información acerca de las condiciones necesarias para construir, reparar y explotar. Además señala que el examen que debe realizar para formular su oferta debe ser muy cuidadoso, incluyendo todos los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que se consideren necesarios para formular la oferta, en base a la información obtenida por cada licitante o grupo licitante y la convicción individual que cada uno se forme. Eso quiere decir de que el licitante está obligado, digamos, más allá de lo que establezcan los antecedentes referenciales, a recabar toda la información necesaria para poder elaborar una oferta lo más cercana, digamos, a lo que tendrá que construir en el futuro. Esto es importante porque determina también la declaración jurada de responsabilidad que realiza el concesionario. Esta declaración jurada también es muy importante en el sentido de que define la responsabilidad del licitante, la responsabilidad que asume, y asume de su costo, digamos, cualquier error, omisión o indefinición que pueda existir en los antecedentes referenciales. Con una declaración como esta, lo que sucede en términos contractuales es que las bases de licitación regulan las omisiones, las indefiniciones, las omisiones que puedan existir en los antecedentes referenciales y ponen de cargo del concesionario, digamos, desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva. Bueno, esta línea de tiempo que está presentada acá nos señala que según el plan maestro, o sea, el plan maestro se dictó con fecha
10 de octubre del 2002, se publicó en el Diario Oficial el 18 de enero del 2003. Este es un hito que es referencial en el entendido de que el plan maestro estaba dictado 10 años antes, digamos, de la adjudicación del contrato, o 10 años antes también de la presentación de las ofertas técnicas. Por lo que es un documento que el concesionario pudo haber, digamos, buscado, digamos, y haber tenido a la vista al momento de elaborar su oferta. Lo importante de este documento es que tenía 10 años antes del Decreto Supremo de Adjudicación también. Bueno, el contrato se adjudicó el 30 de julio del año 2013, es un hito que no aparece en la tabla, pero el 30 de julio del 2013 se adjudica. La primera entrega de los antecedentes referenciales fue el 20 de agosto del 2013 por medio del oficio 1444. Este oficio es importante, dado el contexto de la reclamación del concesionario, porque básicamente su exposición se basa en ese oficio, que es un oficio primitivo, digamos, de los antecedentes referenciales. Primitivo, ¿por qué? Porque después, con fecha 3 de diciembre del 2013, por medio del oficio 1906, se hace una segunda entrega de los antecedentes referenciales, que lo que hace es actualizar la versión anterior de los antecedentes referenciales y adicionar nuevos estudios o nuevos antecedentes, digamos, a la versión anterior. ¿Por qué es importante esta adición, esta actualización? Porque esta actualización lo que hace es complementar una norma que estaba en el antecedente referencial, una frase, digamos, un párrafo, donde se decía que el colector Isabel la Católica partía por calle Isabel la Católica, continuaba por Vespucio y terminaba, digamos, por Vaticano, digamos, descargando en el canal San Carlos. Es importante porque establece, digamos, que este colector tiene que tener 1433 metros de largo, a diferencia de lo que decía la primera entrega, donde se decía incluso que acá se le ha dado mucho valor, digamos, al estudio integral de Américo Vespucio, el cual como fue entregado dentro de los referenciales también era un antecedente referencial y había que considerarlo de esa manera. En caso contrario, ese estudio decía que el colector tenía que tener una longitud de 2.433 metros. O sea, si hubiésemos considerado ese documento como un documento mandatorio, como se dijo en algún momento, el colector hubiese tenido que ser mucho más extenso que los 1.433, que finalmente, digamos, se actualizaron en la segunda versión. Acto seguido, con fecha 27 del 12 del 2013, se dicta la circular aclaratoria número 5, que viene a extender, digamos, la recepción de las ofertas técnicas, de la recepción de la oferta, digamos, y la apertura de las ofertas técnicas, y ello para que los licitantes puedan tener un mayor plazo para poder estudiar los antecedentes y para también responder la última serie de preguntas que habían realizado los licitantes, que viene a responderse por la circular aclaratoria 6. No cabe duda que entre los licitantes que participaron en la época, los grupos licitantes, los antecedentes referenciales tenían el carácter de indicativos. Así, una de las preguntas, digamos, de los licitantes, que específicamente la 12, dice que tiene problemas, digamos, para poder realizar su oferta, atendido que los antecedentes que fueron entregados eran insuficientes. Y efectivamente, son indicativos y nosotros pusimos de cargo, digamos, de los licitantes que hicieran sus estudios, digamos, serios y digamos, y recabar también la información necesaria. Posteriormente, el día 16 de enero se entregan las ofertas y se realiza la apertura de las ofertas técnicas, 16 de enero. La fecha es importante, dado que en esta oportunidad es donde se entregan los formularios de aceptación de los estudios referenciales, formulario que fue presentado con aceptación total, digamos, de lo que aparecía en los documentos. No hubo aceptación parcial, por lo que entendemos, digamos, que a esa altura los 1.433 metros no eran motivo de discusión. El decreto supremo 133 finalmente adjudica el 31 de enero del 2014 el contrato, y luego de esto se inicia la etapa de construcción, que se divide en dos fases, fase de ingeniería y fase de construcción. Dentro de la fase de ingeniería tenemos que la primera entrega del proyecto de ingeniería de colectores se realiza el 10 del 12 del 2015 para el colector Vitacura y el 26 de mayo del 2016 para el colector Isabel la Católica. Esto es importante porque
efectivamente, como ellos señalan, la primera entrega se hace con un diámetro del colector de 1200 milímetros, situación que para nuestro gusto, digamos, lo que hace es aceptar, digamos, la referencial del proyecto y asume que digamos, el diámetro que estaba en alguna de las tablas, digamos, los antecedentes referenciales, era realmente indicativo, digamos, y que por tanto, si recogía las aguas que venían de Américo Vespucio, naturalmente tenía que aumentar su diámetro. Sin perjuicio de ello, el problema, digamos, del concesionario fue no haber considerado el caudal de Isabel la Católica, caudal que debió considerar por una simple razón, digamos, estábamos hablando, en la base de licitación lo que hacen es regular el colector Isabel la Católica. El colector Isabel la Católica, que está regulado en el plan maestro, es el colector Isabel la Católica que pasa por calle Vaticano, y que por tanto, digamos, las aguas que descargan en el canal San Carlos por Vaticano son las aguas que recibe, digamos, el colector Vitacura, el colector Isabel la Católica desde la quebrada Apoquindo. Sobre esta materia, digamos, el ingeniero hidráulico y el ingeniero en obras civiles, digamos, se van a definir, van a desarrollar extensamente sobre esto. Otro hito importante dentro de esta línea de tiempo es la resolución de calificación ambiental. Esta resolución de calificación ambiental, que es desarrollada por el concesionario, establece, digamos, que los colectores deben ser autorizados por la DOH. Y lo importante de esta declaración es que efectivamente, digamos, el concesionario lo que hace es reconocer la autoridad de la DOH como aquel órgano de la administración encargado, digamos, de autorizar esos proyectos. Todas las minutas técnicas que se han desarrollado han sido obra de la DOH por exigencias del plan maestro. Como he dicho, el plan maestro es de obligatorio cumplimiento y en este sentido tengo que hacerme cargo de una aseveración que hizo uno de los colegas de la concesionaria, en el sentido de que prácticamente dijo que el plan maestro era un documento que no era, digamos, obligatorio para nadie, o sea, es un documento que podíamos todos prescindir de él, solo por el hecho de decir indicativo. Ahora, esto no es así. Esto no puede ser que un decreto supremo publicado en la página, digamos, del Congreso Nacional sea un documento indicativo que nadie tome en cuenta para poder construir. Eso no puede ser así. Bueno, sobre esa materia, el carácter indicativo de lo que es un plan maestro, el ingeniero de la DOH nos va a decir a qué se refiere con indicativo. Pero en ningún caso indicativo significa no vinculante. El plan maestro es vinculante y por tanto lo que resuelva la DOH de acuerdo a los parámetros técnicos son vinculantes también, o sea, son obligatorios. Por último, decir que la memoria integral de Américo Vespucio considera la aplicación del plan maestro. Con esto termino y a continuación dejo a Miguel Gallardo. Buenas tardes. Miguel Gallardo, funcionario del Ministerio de Obras Públicas de Concesiones, en este momento asesor de la División de Construcción, pero en el momento de la licitación actué en la unidad de ingeniería y apoyé a armar los antecedentes referenciales. En realidad esa fue mi labor en ese momento. Y bajo ese aspecto voy a dar mi visión de por qué solicitamos lo que solicitamos los antecedentes referenciales y algunas otras apreciaciones. Dale, esta. Primero en el colector Vitacura. Esto fue entregado en la memoria del proyecto referencial del sector 2, que dentro de los antecedentes referenciales que nosotros solicitamos se dejó explícito tanto el largo como el diámetro de este colector. ¿Por qué el largo? Lo explicaré luego. Y el diámetro, porque era parte de lo que solicitaba el plan maestro de agua y lluvia. El colector Vitacura tiene como principal función sanear, en este caso, o este tramo, el saneamiento superficial del sector de Escrivá Balaguer y Vitacura. Esto para la calzada de Américo Vespucio. Pero independiente de esto, también es parte del plan maestro. Y estamos utilizando este colector del plan maestro para sanear este sector de Américo Vespucio.
Tiene una longitud, o un diámetro primero, de 1.400 metros, porque es el diámetro necesario para sanear las aguas de todo el colector del plan maestro. Fue solicitado de esa forma, para sanear las aguas que debe conducir el colector Vitacura del plan maestro. Esto es aguas arriba de Vespucio. ¿Por qué la longitud de 1.800 metros? Si bien en los 1.600, un poco menos, se llega a Américo Vespucio, nosotros vimos que al pasar al oriente de Vespucio no podíamos colocar la batería de sumideros que recibiría las aguas que vienen gravitacionalmente por Vespucio, o sea, por Vitacura, y que llegarían al sector del cruce, que ya en este momento produce ciertos anegamientos, cuando producen lluvias de más de 5 a 10 años. Entonces ya se producen anegamientos, por lo tanto, esta batería de sumidero debería haber estado al oriente, obviamente, de Vespucio. ¿Cuánto más arriba? Bueno, si lo hacíamos inmediatamente en el sector, cuando viniera la construcción del colector Vitacura, íbamos a tener problemas con el nudo que nos afectaría, o probablemente nos podría haber afectado la concesión. Entonces, tiene que ser más arriba. ¿Qué tanto más arriba? Bueno, esto tendría que ser después del siguiente cruce. Ese fue el concepto. Después del siguiente cruce que hubiera, nosotros podríamos dejar el empalme al colector que viniera a la construcción nuevamente. Y llegamos a la longitud de 1.800 metros, que esto es después del siguiente empalme, no me recuerdo la calle. ¿Cuál es? En una siguiente figura me parece que la tenemos. No lo muestra. Sí, está pero no se ve. Y bueno, me voy a referir a esta lámina. Esta lámina es una lámina, claramente sin ningún tipo de escala, donde ¿qué es lo que está mostrando? Y lo dice la memoria, el emplazamiento del colector. Y explícitamente indica el largo y el diámetro, que es lo que estamos pidiendo. Y se pide como un mínimo de obra a construir para que lo tengan a la vista todos los licitantes y puedan hacer una oferta sobre eso y no sobre más o menos, sino que al mínimo esa obra. Y los antecedentes referenciales se refiere siempre a obras mínimas a construir. La solicitud de sumideros. Claramente, el colector Vitacura debe llevar sumideros, porque queremos sanear el sector. Si bien este colector hace el saneamiento del área de concesión de Vespucio, también, como ministerio y como Estado, nosotros estamos preocupados de que haga saneamientos de sectores que son importantes, y como una obra adicional, como se solicita una obra a la concesión, cosa que lo hemos hecho en bastantes concesiones. No es solamente esta es la primera concesión que estamos incluyendo una obra fuera del área para sanear parte de lo que queremos, como obra de Estado. Se solicitan y está a la vista de todos los licitantes, y los licitantes ofertan por esa obra, la conocen, saben que tienen que hacerlo. Y obviamente un colector, al llamarse colector, debe colectar agua, si no sería un emisario, es un colector. Y por lo tanto debe llevar los sumideros necesarios para sanear las aguas superficiales del sector. Es más, este colector, en su punto final de los 1.800 metros, debe llevar una batería de sumideros que recoja las aguas superficiales que van a seguir bajando por Vitacura. Si no, claramente se nos van a seguir metiendo aguas si es que no tuvieran sumidero. O sea, tienen que tener sumidero. Si no, las aguas van a llegar de todas maneras llegarían a Vespucio y como dijo el colega, sería un tramo muerto, seco, que claro, si fuera de esa forma no tendría sentido hacerlo. Pero para nosotros es un colector y por lo tanto debemos colectar las aguas. Ese es el sentido. Tenemos más antecedentes del colector Vitacura.
Bueno, el colector se desarrolla dentro de los proyectos complementarios del sector 2, esto ha sido entregado. La primera entrega de la sociedad concesionaria fue en el diciembre del 2015 y la última revisión fue entregada en noviembre del 2017. Estas diferencias han sido tanto porque no nos hemos puesto de acuerdo en lo que tenemos que, en lo que ellos nos entregan con lo que nosotros estamos solicitando y por tiempos de desarrollo de la ingeniería. Dado que el colector Vitacura corresponde a un colector primario, este debe ser aprobado por la DOH. Todo colector de más de 800 milímetros pasa a ser un colector primario y por ley debe ser aprobado por la DOH. Esto lo podrá explicar con mayor profundidad el colega César, pero por ley cualquier colector de más de 800 milímetros debe ser aprobado por la DOH, sea o no sea solicitado por concesiones. La DOH con fecha exige al proyecto necesidad de agregar los sumideros que descarguen el colector. Esto es por lo mismo de que no nos hemos puesto de acuerdo con lo solicitado, la interpretación que le ha dado la concesionaria con nuestra exigencia, y la DOH lo hizo explícito en una observación que el colector, por ser un colector, debe contar con colectores de agua lluvia. Bueno, esta lámina nos muestra la longitud del colector Vitacura, que el proyecto contempla 228 metros al oriente de Américo Vespucio, que son inmediatamente después del cruce de la siguiente calle. Esto tal como lo expliqué antes. Bueno, aunque la sociedad concesionaria entrega el proyecto del colector, esta no cumple con diseñarlo de acuerdo a los requerimientos planteados en el proyecto referencial. Esto es un tunnel liner de 1.400 metros de diámetro interior. Ellos hacen un recubrimiento que al final lo dejan de menos diámetro de capacidad. El colector no lo llevan a 1.800 metros de longitud, que es lo que solicitaba explícitamente en base, y no incorpora los sumideros. Por lo tanto, estos son lo que ellos no han o han incumplido. Y las conclusiones de esta visión es que la sociedad concesionaria sostiene su negativa de alcanzar los 1.800 metros de colector y considerar el diámetro interno de 1.400 metros para la tubería. Y repitiéndome, le falta la longitud de los 228 metros al oriente de Américo Vespucio para alcanzar los 1.800 solicitados explícitamente en la fase de licitación. En cuanto a los sumideros, la sociedad concesionaria no reconoce que estos forman parte de sus obligaciones contractuales, lo cual, como lo mencioné, un colector, para ser colector, debe tener algún elemento que colecte las aguas, si no sería otro tipo de tubería, un emisario o algo así. Para el colector Isabel la Católica, también el cual participé en la elaboración de los antecedentes referenciales, bueno, este colector forma parte de los antecedentes referenciales de la concesión. Poco de historia. Este colector, como está mostrado ahí, en una primera instancia fue desarrollado pensando en sanear solamente el área de Américo Vespucio. Eso fue de esa forma. Por lo tanto, nosotros colectábamos las aguas por el colector 4 y las saneábamos mediante un colector por el Vaticano, que luego pasó a denominarse Isabel la Católica. Esto dentro de la preparación de antecedentes. Todavía no estábamos en construcción ni licitado, sino que dentro de la preparación de antecedentes. En conversaciones, como todo organismo, nosotros tenemos conversaciones con nuestros organismos pares que tienen más antecedentes al respecto.
tuvimos conversaciones y reuniones de trabajo con la gente de la DOH y nos explicó que parecía muy bien que nosotros lleváramos un colector por ahí, que no había ningún problema llevarlo por el Vaticano, ya que la solución primaria que teníamos era... y la solución primaria que teníamos, si era bien, era solamente sanear Vespucio. Ellos veían que una solución de agua lluvia de todo el sector de Santiago, o de este sector de Santiago, debiera ser mediante la ejecución del plan maestro. ¿Y por qué por aquí? Porque la ejecución del plan maestro por el sector de Bilbao traía complicaciones y iba a obligar a, una vez nosotros construido las trincheras, tener que demoler varias obras, o en ese momento no sabíamos bien cuál iba a ser la solución de ingeniería, al tener que pasar con un colector de esas dimensiones, de la que tiene el Isabel de las Católicas original, que es el trazado rojo, y por lo tanto ellos veían que la solución óptima era hacer la solución del plan maestro por la calle Vaticano y así no tener que destruir las obras ya construidas o demoler y rearmar las obras construidas. Por lo tanto, si bien en un principio se solicitaron unas dimensiones de colector menor, en las últimas, no aclaración, en la última entrega técnica se indicó que este colector debiera formar parte o debiera ser el que se debía construir por el plan maestro. A continuación del colector Isabel la Católica. Eso en cuanto a sus dimensiones. O sea, eso debería ser, si bien no se dejó explícito tal vez las dimensiones que debería haber tomado, sí se indicó que deberían ser las dimensiones del plan maestro, que el plan maestro original, digamos, ¿no? Y el trazado por calle Vaticano. Y con una longitud de 1.400 metros, también pensando en lo mismo que yo dije para el Vitacura, eso fue desde un inicio, que toda agua que viniera desde el oriente de Vespucio iba a llegar al cruce. Con mayor razón en este caso, que el proyecto de paisajismo del Américo Vespucio propone un peraltamiento del eje de Isabel la Católica para pasarlo a la altura del parque. Estos son más de 15 centímetros de peraltamiento, lo que formaría una piscina al llegar. Por lo tanto, esta obra debiera pasar al oriente de Vespucio y recoger las aguas superficiales, de todas maneras, tomando en consideración además que tenemos una escotilla de salida, que también impediría el normal flujo de las aguas. Entonces también había una complicación mayor. Y de querer hacer una obra, luego la obra del colector Isabel la Católica, nos encontraríamos con esta obra ya hecha, que ya era la escotilla de entrada, y además el cruce de Vespucio con su trinchera ya construida. Entonces también se llevó a una longitud mayor. ¿Cuánto mayor? Y tomamos el mismo criterio de llevarla al oriente del siguiente cruce. Y esto nos da una longitud de 1.433 metros, medido en un plano mayor, pero se dio esa longitud. Esto con respecto al... Bueno, y la colocación de colectores, la misma razón. Nosotros necesitamos los colectores para sanear las aguas, que las aguas superficiales que trae Vespucio, como las que llegan a Vespucio, sean saneadas. Y el sector de bajo por calle Vaticano, también necesitamos los sumideros, porque también queremos sanear eso. Eso no es falso que no estemos saneando o que estemos tratando de implementar una solución a ver, no es una solución antojadiza de este momento, sino que siempre se pensó en sanear y se dijo así, queremos sanear este sector, no solamente Vespucio, también este sector. Por eso se coloca el colector del plan maestro. O sea, se quería sanear eso, como se ha hecho en distintas otras concesiones. También otras concesiones han tenido colectores y esos colectores están saneados, ¿cómo se llama?, en forma superficial, en calles que no son concesionadas, que después se entregan.
Me voy a apurar aquí porque estoy con poco tiempo. Bueno, la sociedad concesionaria solicitó aclaración de los antecedentes referenciales respecto a un trazado alternativo a descargar en el colector Francisco de Bilbao. Ellos querían prolongar el colector 4, llegar al 3 y de ahí sanear hacia Francisco de Bilbao. Esto se les respondió que no era factible, tanto con el pronunciamiento de la DOH por la poca capacidad que tiene el colector Bilbao. Indicamos un pronunciamiento sobre el trazado, que era factible llevarlo por... o sea, que claramente el trazado era por el Vaticano. Y sobre el diámetro, que debiera ser el que corresponde a lo indicado en el plan maestro, que parte en 2000 milímetros de diámetro y termina en 2400 en su descarga. No como se llama, un cajón de 2,5 por 2,5. Bueno, se rechazó la propuesta de descargar en Bilbao. Conclusión. En acuerdo con la DOH, tal como lo mencionaba, se actualizaron los términos de referencia antes de la licitación. En el mismo momento en que, o cercano cuando se les dio más plazo para su estudio, y esta actualización se indicó que debiera tomar las características del plan maestro, aunque el colector iba por calle Vaticano. Eso fue como nosotros le indicamos que las dimensiones del colector Vaticano debieran ser las mismas que tenía el plan maestro cuando se iba por la Tatía Bilbao. Bueno, se registra que en los antecedentes referenciales se indicó que este colector tiene una longitud de 1.433 metros, lo que constituye la obra mínima a realizar por el concesionario, ya que esta es la longitud, la dimensión que tuvieron todos los licitantes. Y bueno, la ejecución de sumidero debe ser incorporada a todo colector de agua lluvia, ¿no? Eso. Muchas gracias. Lo dejo con mi colega. Con esto avanzamos. Buenas tardes. Soy César Méndez, soy ingeniero hidráulico de la Dirección de Obra Hidráulica, trabajo en el Departamento de Proyectos de Agua Lluvia. Nosotros revisamos todo proyectos, modificaciones, interferencias con colectores primarios, que vamos a ver que por ley le corresponden a la DOH pronunciarse. En el caso de concesiones, también hemos participado en la revisión de los proyectos que ingresa la Inspección Fiscal a la DOH para opiniones desde el punto de vista de la red primaria. Quiero partir por un poco explicar lo que académicamente se debe entender como una red de agua lluvia, también conocida como red de drenaje urbano en muchas partes, red de drenaje pluvial. Tenemos los cauces naturales, que son los receptores de las aguas lluvias en términos naturales. Las urbanizaciones han modificado el patrón de drenaje de esta red natural. Por tanto, se requieren obras para llevar esas aguas de la zona urbana hacia el receptor natural que topográficamente escurre. Bueno, en Santiago es conocido que escurren todos de oriente a poniente, eso y por tanto todas las infraestructuras viales, la infraestructura urbana, generan interferencias que hay que solucionarlas a través de estas vías, en su mayoría subterráneas, como son los colectores, que captan a través de sumideros las aguas en las calles y las conducen hasta algún canal, como es el caso que estamos hablando, el canal San Carlos, que haría la función de un colector también, y la descarga al cauce natural. También hay otras obras, bueno, en el caso del colector, detallo que es captación más conducción, son las dos principales obras de un colector. También, en forma complementaria, tenemos obras de retención o de almacenamiento, que puede ser una laguna en forma de parque que retiene una parte del caudal cuando este es una conveniencia desde el punto de vista de costos, retener para disminuir el caudal que finalmente se conduce hasta los cauces. También hay obras de infiltración, que son obras más pequeñas, con menores aportes de agua lluvia, para que sean efectivas. Es decir,
desde el punto de vista de colectores, de red, lo principal son los colectores y obviamente el cauce natural. Esto es como un sistema integral, todo funciona íntegro. Si falla algo, generalmente siempre las obras se construyen desde aguas abajo hacia aguas arriba por naturaleza. Hay casos puntuales donde ha habido que intervenir, pero generalmente es desde aguas abajo hacia aguas arriba la construcción. Es decir, desde el canal San Carlos, en este caso, hacia aguas arriba por etapas constructivas. Ahora, un poco el marco normativo en que la DOH interviene en este proceso. Está la ley 19.525 del año 97, que antes de la ley no existía un orden jurídico que regulara el tema de las aguas lluvias. Era un desorden, era un caos, cada cual hacía lo que quería, del diámetro que quería, para el periodo de retorno que quería, en fin, sin autorizaciones de privados, sin autorizaciones de nadie, era un desorden. A raíz de la ley 19.525, esta ley define define que la red de agua lluvia se divide en dos tipos, una primaria y una secundaria. Yo creo que los legisladores entendieron como primario las obras más grandes, por lo cual define la responsabilidad al MOP y a la DOH en particular, y como obras más pequeñas que descargan en esta red primaria, al MIMBU y el Serviu, por cargo de ellos, están a cargo de pavimentos, de proyectos urbanos, de pavimentos de calle, en fin. Entonces, el MOP se hace cargo de las grandes obras y el MIMBU y Serviu se hacen cargo de la parte de los colectores pequeños. La ley especifica que el MOP estará a cargo de la planificación, del estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento. Es decir, le da todas las atribuciones a la DOH para estos fines. Y también la ley señala que donde se define esta red primaria, el MOP tiene que elaborar planes maestros para ello, y lo que no sea definido en ese plan maestro como red primaria, por exclusión se entenderá como parte de la red secundaria. Sí, me quedan 10 minutos, vamos a correr. Y también la ley señala que esta aprobación de estos planes maestros, estos estudios, serán aprobados por un decreto supremo. Y llevamos hoy día alrededor de más de 40 planes maestros en todo el país. Entre ellos el de Santiago fue uno de los primeros, o fue el primero, por decirlo. Este es el decreto que aprobó, no se ve mucho, el plan maestro de Santiago, el decreto supremo, el del año 2002. El estudio terminó en el 2001, se aprobó en el 2002 y se publicó posteriormente. No ponga caso. Bueno, el primer artículo aprueba, el segundo defínese como red primaria, ahí especifica que son todos los colectores de 800 milímetros dentro del área de estudio. El área de estudio para el plan maestro es el área urbana actual al momento de hacer el estudio y el área de expansión urbana, porque también nos interesa hacer planificaciones de obras de a largo plazo, no solo pensando en lo que tenemos hoy día. Estos estudios son de 30 años generalmente. Y hay un artículo tercero donde indica que este estudio tiene un carácter indicativo. Voy a explicar después con más detalle por qué es indicativo. Y también señala que, bueno, que estas recomendaciones de este estudio, déjame aclarar primero que es un estudio con un nivel de detalle que en ingeniería se conoce como de prefactibilidad, a veces con cartografías ya realizadas o vuelos cartográficos nuevos. Son diferentes los alcances que puede tener un plan maestro. En el caso de Santiago, ya existía en el año 83 un estudio realizado por la empresa sanitaria, donde aportaba mucha información y aportaba muchas soluciones. En ese tiempo la empresa sanitaria tenía a cargo la red, tenía en cierto modo funciones de aguas lluvias también, de hecho por las muchas redes unitarias que tiene Santiago hoy día. Entonces se indicó que, bueno, esta debe ser considerada estas recomendaciones en todo sistema de agua lluvia de Santiago. Y bueno, los ejemplares de estos planes maestros están siempre disponibles en la DOH para consultas. El concesionario que estamos acá también consultó el plan maestro, estuvo a la vista, solicitó información también. La información del plan maestro es básicamente, o muy resumidamente, identificación de elementos, catastro, que significa datos de las características de cada uno de esos elementos, de cada de esos tramos de tubería o de las cámaras que se encuentran en las calles. También hablan de las dimensiones y del trazado de estas redes, tanto el existente como lo que se propone como solución, las características del funcionamiento, es decir, para qué caudales. Bueno, también hay los criterios de diseño que no lo veo acá, eso no sé si me faltó la presentación. Da la delimitación de áreas aportantes, un poco esta parte es la parte de planificación que hace el plan maestro.
de manera que tener ordenado el drenaje de la ciudad por área. Esta área le corresponde descargar al San Carlos, esta otra le corresponde descargar al Río Mapocho, esta otra al San Juan de la Guava, de manera que los futuros proyectos que se desarrollen de red de drenaje respeten esta planificación y hay un orden, porque de acuerdo a ese orden se van construyendo las obras y no puede ser que un desorden implique nuevas obras con más costos para el fisco. Y finalmente hay una definición de red primaria que, bueno, la vimos que en este caso en el decreto queda como la red, como los colectores de 800, también hace referencia a las quebradas, en caso de Santiago, quebrada de Ramón, quebrada Poquindo, son redes primarias, el canal San Carlos, aunque es privado, también lo define como una obra de interés primario, donde para lo cual ya estamos haciendo, tenemos un convenio marco con los canalistas, que autorizan a las descargas en ciertas condiciones, para lo cual se está trabajando en otras obras de Guayúe. El formato de presentación, bueno, de estos planes maestros son a través de memorias, anexos y planos, es lo típico, y tablas con resultados, ese es el formato. Me cambiaron la presentación. ¿Esta es? ¿Sí? Déjame ayudarme por permiso. Sí. Bueno, la anterior un poco. Entre los criterios de diseño que el plan maestro identifica también en su estudio están los periodos de retorno para los cuales se tienen que diseñar las obras. En el caso de Santiago definió un periodo de retorno de 2 años para el caso del colector Vitacura y un periodo de retorno de 10 años para el caso de Isabel la Católica, porque Isabel la Católica tiene asociado, de acuerdo a esta planificación, la solución de descarga de una quebrada, que es la quebrada Poquindo. Entonces, las quebradas, por ser caudales de mayor naturaleza, de mayor importancia, se le da unas dimensiones de mayor dimensiones para asegurar esa conducción por la ciudad. Mientras que ciudades que solamente están expuestas a las aguas lluvias, se le da un evento de diseño de menor probabilidad de ocurrencia, o menor magnitud en su probabilidad de ocurrencia. El plan maestro y la definición de red primaria, que tiene el plan maestro especifica, ha sido considerado por todos estos usuarios, principalmente, bueno, la DOH en sus proyectos y sus programas de desarrollo de redes, el Servio también con todos sus proyectos urbanos, concesiones, como el gran actor en materias de grandes infraestructuras viales, Vialidad también lo considera, los privados a través de los urbanizadores estudian el plan maestro, lo consideran y lo respetan por cuanto uno entiende la importancia de tener una planificación de todo el drenaje de la ciudad. Y las municipalidades también en sus proyectos pequeños, locales o planes reguladores, también es importante la consideración del plan maestro. Aunque no esté especificado en la ordenanza general de urbanismo y construcción, muchas veces lo han considerado aún así. Esta es la información que aporta el plan maestro y la DOH participa en estos casos, en caso de que haya una descarga en red primaria, como en este caso se trataría de los colectores 3 o 2, incluso que descarga el canal San Carlos, el 3 que descarga el colector Bilbao, el 4 que descargaría a lo que nosotros interpretamos que también es el colector Isabel la Católica, son descargas de colectores en una red primaria que requieren la aprobación. De hecho, también la concesionaria en el sector del Salto ingresó a la DOH el proyecto de una solución de drenaje que descarga en un colector primario. También por interferencias con la red primaria, si alguien construye una red de gas, una red de agua sanitaria o agua potable, interfiere con la red primaria, esos proyectos ingresan a la DOH para su revisión. En caso que se modifique la red primaria, como es el caso de las obras que está proyectando la concesionaria para el cruce, para la mantención del servicio del colector Bilbao, y presidente Riesco también, creo que, el Martín de Zamora, y me queda nada, y el otro Colón. Y la construcción también participamos dando el visto bueno para que se haga la recepción de los colectores primarios, que de acuerdo a esta recepción y de acuerdo a se haya previsto en los antecedentes referenciales, o quedan de cargo a la mantención de la concesionaria o son traspasados a la DOH para su mantención. Nosotros revisamos aspectos hidráulicos, estructurales, constructivos, de operación y mantención, y sobre todo en las interferencias con servicios, donde siempre pedimos que estén todos los proyectos de aprobación, de los proyectos de empresas sanitarias
eléctrica, en fin, ellos tengan también el visto bueno previo a nosotros dar la aprobación. Voy a pasar, me han dicho que el tiempo se me está acabando, las principales causas de De hecho, modificación. perdón, el tiempo se acabó. Bueno, eso es entonces. Bueno, muchas gracias. Podríamos hacer uso de algunos minutos del tiempo que nos queda después, que el principal expositor, digamos, de esta parte es el Sí, ingeniero pero podría hidráulico. continuar en los ¿Sí? 15 minutos posteriores, sí. Bueno, ahora las preguntas de los panelistas. Rodrigo Yáñez. Quisiera entender si es que la diferencia que se da entre los referenciales y lo definitivamente aprobado en la ingeniería de detalles obedece a un error en la elaboración de los antecedentes, en consideración a que ya existía, como ustedes han dicho, con bastante anterioridad, la existencia del plan maestro, porque lo que usted explica es bien claro, pero nuevamente, y este no es el único caso, llama la atención porque eso no fue considerado en los antecedentes, en el estudio integral y en las características de las otras obras. Y sobre un punto en particular me interesa porque cuando usted señala todo lo que incluye la información de la red primaria, uno de los puntos, o sea, si uno sigue este checklist, las características que tiene esa información debieran haber sido también suficientes para haber considerado eso en los antecedentes referenciales puestos a disposición de los oferentes. Pero hay un punto que me llama la atención y es las características del funcionamiento hidráulico de la red existente y proyectada, cuando usted dice que eso incluye también el dato de la carga o la capacidad del colector. Entonces, por ejemplo, a propósito de la inclusión de sumideros en el colector de Vitacura, claramente la inclusión de sumideros va a implicar un aumento en la carga de capacidad porque son nuevos puntos de ingreso al colector, ¿o no? Porque el punto es, si usted tiene que en el fondo sanear el área entre la calle A y B, hay una capacidad de carga de ese colector. Si usted le agrega sumideros, se incorpora un aumento a la carga de ese sumidero, entonces, de ese colector. Entonces, si esto es un dato que ya está claro en la característica de la red primaria, me gustaría entender por qué obedece en el fondo a la construcción de las obras según los antecedentes originalmente expuestos en el plan maestro, y no es una modificación. Yo le puedo responder una parte. Sí. Que respecto al aumento de la carga, en el caso de Vitacura, el área aportante al colector Vitacura está especificada en las figuras que se han mostrado antes y están consideradas en el plan maestro como aportes a ese y el caudal de diseño del colector Vitacura viene por tramos también especificado de acuerdo a sus ingresos que tiene en forma. Pero lo cierto también, es que la aprobación de la ingeniería de detalle implica un aumento en la capacidad del colector, ¿o no? No, si está planificado o en la ingeniería de detalle, obviamente que en la medida que se le aumentan esos caudales, hay un aumento en la carga, pero no necesariamente los tiempos en que ese caudal, que está más cerca del colector, con respecto al tiempo en que demora el otro caudal en llegar de más lejos. Entonces, un colector diseñado puede recibir muchos aportes en ruta, por decirlo así, que no influyen necesariamente en su capacidad. Es una suma de caudales que se tiene en cuenta en forma. Está bien, pero por esto, el tiempo. en el fondo hay un diámetro del colector. Sí. Mi pregunta es, en el fondo, ¿el colector aprobado en definitiva en la ingeniería de detalles implica un aumento de capacidad respecto del original? En este caso no, porque ese dimensionamiento está suponiendo un área aportante que va a llevar el colector. Y esa área aportante, y los sumideros van a recibir esa área aportante. ¿Y cuál es la razón por la que no se hace expresamente mención a los sumideros en este colector y sí en los otros? Sí, bueno, claramente como lo dice César, cuando se calcula el diámetro del colector, se calcula sobre un área, y eso se piensa que todas las aguas van a llegar de alguna forma. Esas aguas en esta forma llegan mediante los sumideros, por lo tanto es la misma agua que ya se tiene calculada de antes. No es que haya una agua adicional, sino en la que se calcula esa área y esa área de alguna forma va a llegar. ¿Se entendió? Ya. ¿No? Sí, Sí, lo ya. que pasa es que cuando en el objeto, en la memoria, se dice en el fondo el saneamiento de las aguas entre tal calle y tal calle en relación con la autopista, eso es un volumen de agua. Sí. Si yo incorporo al colector lo que está de Vespucio hacia abajo, para mí en el fondo como lo lógico es entender que hay aguas adicionales que no estaban en el sector. Ya, lo que pasa, no, eso sí está incorporado, ya que el área completa que involucra el saneamiento de Vespucio, las aguas que llegan a Vespucio desde el oriente en las distintas calles, más las aguas que aporta Vitacura, están predimensionadas en este colector de Vitacura.
O sea, todo el área, no la van calculando por entrada particular, sino que es el área donde cae el agua y que de alguna forma va a ingresar a ese colector. Por lo tanto, ya está dimensionado. Está dimensionado para recibir todas las aguas. Incluso en más, hay algunas aguas que se infiltran, que esas quedan como un colchón para recibir más agua. Respecto, tu otra pregunta era de... ¿por qué no se habían se omitió en el fondo los colectores? La verdad es que más bien en la otra se hizo explícito que debían ir los colectores. Aquí no es que se haya omitido, sino que un colector debe llevar sumidera, si no, no es colector, si no habríamos dicho un emisario de aguas para sacar las aguas que trae Vespucio. No, se dijo un colector porque es un colector, colecta aguas. Es un error, entonces, para entenderlo. O sea, yo no diría que es un error, yo diría que en lo otro fuimos más explícitos, ¿no? En este caso no lo colocamos porque al ser colector involucra tener elementos que colecte, si no, no... Y otro punto que es bien importante, gráficamente, ustedes aquí lo han mostrado, por qué en el fondo la extensión hacia arriba, que se explica aquí como algo muy necesario para evitar el colapso de aguas abajo, en el fondo no fue algo considerado antes en el diseño preferencial. Sí. No, la extensión hacia arriba de Vespucio. De todas maneras, por algo lo colocamos explícitamente que eran 1800 metros, por las razones que le di antes, por no hacer obras directamente en el punto de cruce y para evitar que las aguas llegaran al cruce, las aguas superficiales de Vitacura llegaran al cruce. Ahora, el dibujo que ustedes muestran no me aparece. Lo que pasa es que el dibujo, y el dibujo lo dice que muestra el emplazamiento del colector, muestra el emplazamiento. No hay una escala que se pueda decir, no, mira, sé que esto mide 1400 metros y en realidad están pidiendo 1800. No lleva una escala, por lo tanto no es medible así. Y explícitamente esa lámina lleva un cuadrito que dice que la longitud es de 1800 y el diámetro de 1400. O sea, es explícito. Y lo otro... A pesar de que el dibujo mismo no son 1800, sino que es menos. Sí. O sea, la verdad es que yo no me atrevería a medir eso, decir, no, mira, me están pidiendo esto, no me atrevería a decir eso. Okay. Gracias. Roberto Añerén, por favor. Es que 200 metros esa escala puede ser 1 milímetro. Respecto a los proyectos referenciales, Sí. me da la impresión de que en la propuesta de la concesión no se consideró por parte del MOP el plan maestro que se le pide cumplir al concesionario. ¿Por qué no lo hicieron? Ya. Bueno, claramente en el colector Vitacura sí se consideró desde un inicio. Tal como lo indiqué antes, en la elaboración de los proyectos de los antecedentes referenciales, el colector por Vaticano era para sanear las aguas de Vespucio. Eso fue así. Luego, cuando tuvimos nuestras conversaciones con los que teníamos con todos los organismos, que mira, estamos haciendo una concesión, ¿qué te parece esta obra? Conversamos con la DOH y la DOH ahí nos explicó, mira, sabes que esta obra que va por Vaticano es lógico que se haga desde una vez y tomando las aguas del colector Isabel la Católica. Y por eso no se llama colector como es Vaticano ni nada, sino que se llama colector Isabel la Católica. Y ahí sí se tomó, si bien no se tomaron en los primeros antecedentes que se entregaron, incluso el plan integral no lo tomó de esa forma, nosotros en los antecedentes que fueron al final o que reemplazaron a los anteriores, se indicaba que debía tener en consideración las características del colector Isabel la Católica del plan maestro. Ahí lo tomamos y se lo indicamos a los licitantes. Y es más, si uno se da cuenta de esa parte de los antecedentes de la memoria, lo único que cambió fue cuando indicamos que debe tomar las características del plan maestro. Y ninguno de los licitantes nos dijo, oye, ustedes están colocando esto. Es algo que vieron, y claramente vieron porque cuando un licitante toma los antecedentes va revisando con lo que tenían antes. Y ese era un cambio. Yo quiero agregar acá dos temas. Primero que la inclusión del plan maestro sí fue conocida por todos los licitantes. Fue el ordinario 1906 que se entregó a los licitantes conforme al artículo 143 de la base de licitación, la entrega de los antecedentes referenciales,
Y este documento se entregó 45 días antes de la entrega de las ofertas y de la apertura de las ofertas técnicas. Entonces es un documento, la inclusión del plan maestro se tuvo en vista, digamos, por todos los licitantes para preparar las ofertas. Sí, Otra cosa de que la memoria de integración de Américo Vespucio Oriente consideraba, digamos, como dije en su oportunidad, una longitud para el colector Isabel la Católica que va por Vaticano de 2.433 metros, digamos. Así que son elementos, digamos, que estaban a la vista en su oportunidad. No sé, lo que llama la atención acá es que de acuerdo a nuestra experiencia, no es la primera vez en que se están entregando proyectos referenciales que no corresponden a la realidad en general. Entonces, me preocupa, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de la credibilidad de nuestro sistema de concesiones, que estemos entregando proyectos referenciales a los cuales se hace mención y se dice este es el proyecto, y después resulta que el colector de 500 milímetros termina siendo de 2 metros, digamos. Entonces, hay algo raro, digamos. O sea, ¿por qué el MOP antes? Está bien que usted haya puesto a disposición de los concesionarios el plan maestro, está muy bien hecho, pero ¿por qué no lo consideró usted mismo en la preparación del proyecto referencial? Claro, lo que pasa es que en la preparación de los antecedentes referenciales no lo tomamos en cuenta en un principio, si eso fue así, no lo tomamos en cuenta en un principio. Pero después, conversando con nuestro organismo del Estado, que es la DOH, y nos indica, mira, cualquier cosa que nosotros hagamos después vamos a tener que destruir o rearmar una estructura complejísima como las trincheras de Américo Vespucio. Me dice, nosotros creemos que en este es el momento de hacer el tubo completo para pasar todas las aguas. Este es el momento, porque después nos va a salir más caros a todos. Y nosotros se lo indicamos al ¿cómo se llama? Incluso infactibilizar la solución, podría ser así, infactibilizar la solución. Y nosotros en ese momento colocamos como antecedente, no tuvimos el tiempo para preparar un anteproyecto de ese tipo, pero sí colocamos el antecedente que debía tomar las características del plan maestro. O sea, con eso es suficiente. Tuvieron 45 días para abordarlo. Es decir, mira, me están pidiendo un colector de 1.400 metros que tiene tales dimensiones. Eso se puede valorar. Se puede valorar. Tal vez yo no lo voy a tener en detalle, pero lo puedo valorar. Sé cuánto me cuesta un tubo de 1.400, de 2.400 milímetros. Sé cuánto me cuesta instalarlo. Un constructor lo va a poder hacer. Como una primera aproximación va a poder dar un valor. Es muy probable que los otros licitantes lo hayan tomado, como lo debe haber tomado también la concesionaria. No me cabe la menor duda, viendo la capacidad que tienen cada uno de ellos. Claramente lo tomaron. El concesionario dice que le están pidiendo una cuenca que así, mirando el dibujo, es como 10 veces más grande, digamos. ¿Sí? Y eso es lo que pide el plan maestro. Sí, eso es. Entonces vuelvo a insistir, está bien, pero ustedes entregaron un proyecto referencial que no correspondía a la realidad. Entonces. Pero después lo actualizamos y le dijimos, mira, usted tiene que hacer el plan maestro en este sector. Y el plan maestro involucra toda esa agua. Se lo dijimos. No es que le estemos pidiendo que nos estemos aprovechando en este momento de algo, no, se lo dijimos. Y ellos debieron haberlo tomado en cuenta. Como les digo, poder valorar lo que implicaba ese aumento, lo pueden hacer. Los profesionales que trabajan en la concesión son de alto valor, son muy buenos profesionales, no me cabe la menor duda que lo pudieron haber hecho. ¿Puedo agregar algo? Sí. Esa cuenca que parece que se apareció comparada, una pequeña y una grande, la grande, quiera o no, igual va a llegar a Vespucio. Es decir, si se hace un colector para el área pequeña, ese colector, esa calzada de Vespucio mañana se va a inundar porque esa área grande, quiera o no, va a llegar a Américo Vespucio. Es por naturaleza, por gravedad. La pendiente es de oriente a poniente. No hay nada que se interponga salvo las calles que pueden cambiar los recorridos, pero igual va a parar a Vespucio porque es una vía que está transversal a toda la pendiente topográfica de Santiago. Sí, no, sí, está claro el concepto técnico y la intención de la DOH y del Ministerio de hacer ahora lo que hay que hacer, ¿no es cierto? No, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista del saneamiento, si el encargado de la concesionaria está encargada del saneamiento de Américo Vespucio, no puede considerar un área topográficamente inferior a lo natural. Es decir,
está ignorando no solo el plan maestro, sino está ignorando la topografía natural que llega desde el oriente. Está bien, pero entonces el MOB también la ignoró. No, Porque yo ustedes en el quisiera- plan referencial hicieron tubo mucho más chico. Yo quiero agregar un tema, digamos, en relación al plan maestro y el conocimiento que tenía en particular este licitante, porque, digamos, lo hizo presente. El estudio integral de Américo Vespucio fue acompañado por la sociedad concesionaria y lo relevó a una categoría importantísima, mandatorio, utilizó la palabra, pero este estudio dice en la sección 4.2, en el párrafo final, dice, cabe destacar que para efectos de el presente anteproyecto se ha considerado que el colector planificado por calle Isabel la Católica, descrito en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Gran Santiago, Dirección de Obra Hidráulica MOP año 2001, esté habilitado y siga efectivamente hacia el poniente desembocando en el Canal San Carlos a través de calle Vaticano. De no estar construido, corresponderá a la concesionaria de Vespucio Oriente realizar el proyecto correspondiente y ejecutar la implementación de dicho colector. Este estudio integral es de enero del año 2013, que eso es alrededor de 6-7 meses antes de que se realizara el llamado a licitación. Y es un documento que ellos dicen que es mandatorio, digamos. Y este documento nos dice de que el plan maestro, digamos, es del año 2001 y ellos están en conocimiento de esto. Ya. Bueno, muchas gracias. Teodoro Vygotsky tiene pregunta. Si colapsara un colector que está concesionado, ¿qué efecto tiene sobre la sociedad concesionaria? ¿Me explico la pregunta? Imagínese que el colector Isabel la Católica colapsa una vez que está en explotación. ¿Qué efecto tiene eso sobre la sociedad concesionaria? ¿Hay alguna multa, algún castigo, término de contrato? Ya, ¿O se ahorró dinero por construir algo que... deficiente. ¿Mm? No, bueno, tiene el problema de colapsar, o sea, esto tendríamos que tomarlo en el sentido de que aguas ingresaran a la concesión. Tendríamos que tomarlo en ese sentido, porque eso sí lo afectaría. Porque cualquier otra cosa que pase en superficie a ellos al final va a ser un denegamiento de la ciudad y ellos no tienen intuición sobre eso, por lo tanto no les afectaría. Pero en el caso de que se colapsara un colector y hiciera ingresar aguas a la concesión, por lo tanto debería contar los tránsitos, y sí tendrían multas por no dar el servicio que está contratado. Ok. Una de las materias que reclama en la discrepancia la sociedad concesionaria son los tiempos de interacción para la aprobación de la ingeniería de detalle. Tampoco ustedes los abordaron, pareciera que ser una materia no tan relevante. Mi pregunta es, ¿hubo atrasos o se ajustó a los tiempos definidos en las bases? Lo que pasa es que los tiempos de revisión siempre son... No hay un tiempo de revisión que sea... No hay un tiempo mínimo o máximo de revisión. Pero las bases establecen 40, 21... Pero de entrega de las revisiones. Mejor dicho, no hay un tiempo máximo o explícito de aprobación. Si yo le hago una observación al concesionario y él me responde a los 21 días como lo tiene que hacer, Claro. no se cabe o sea, está cumpliendo con las bases, pero no necesariamente su respuesta va a ser aprobada. Por lo tanto, va a venir un nuevo ciclo de observaciones y respuestas. Y ese ciclo no hay una regulación, no es que no haya una regulación, o sea, no puede estar regulado porque claramente no podemos aprobar algo que no corresponde y no está bien. ¿Han tenido reuniones antes de este encuentro en la audiencia con la sociedad concesionaria? Respecto ¿Fue necesario llegar a la discrepancia? ¿Respecto a estos temas? Sí. Sí. Sí, y ellos mantienen su posición, que bajo su punto de vista es válida, y nosotros mantenemos nuestra posición, que bajo nuestros puntos son válidas, porque sabemos cómo fueron solicitadas. Y ellos van en muchos casos al esquema, por ejemplo, decir, no, mira, tú el esquema me dijiste que estos son 1.400 y, oye, pero yo te digo, pero el cuadro te digo que son 1.800, o sea, cosas... Pero sí hemos tenido, y en algunos aspectos, tanto en esto como en otros, sí hemos logrado zanjar las diferencias.
No, eso no. Yo quisiera agregar que respecto a los atrasos, digamos, en general todos los proyectos están en un nivel de desarrollo, algunos están un poco atrasados, otros un poco más adelantados, digamos, y en relación a la aprobación final de la ingeniería definitiva, nosotros no vemos impacto, digamos, en un normal proceso de iteración para aprobación de estos particulares proyectos. Ok. Y mi última pregunta, que se las vamos a enviar, no es necesario que la respondan ahora, el listado de las ofertas de los otros postulantes, ¿no? Los montos, para poder tener una idea relativa, si hay alguien que se disparó mucho en una u otra dirección. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Francisca, ¿no? Yo tengo casi todas hechas, pero tengo aquí dos preguntas. El plan maestro que fue entregado como parte de los antecedentes de la resolución 1906, que señalaron que fue entregado 45 días antes de la presentación de las ofertas, indica expresamente que modifica el anteproyecto referencial o solo indica que debe aplicarse. Sí. Bueno, primero que el plan maestro está dentro de los antecedentes que él debe conocer de antes, porque está dentro de los antecedentes que descritos en la normativa y dentro de las VALI. O sea, él debe tenerlo como antecedente. Lo que dijimos en esta última entrega es que el colector debe diseñarse bajo las características del plan maestro. Eso fue lo que se dijo. Y claramente ellos de antes tienen que tener a la vista el plan maestro, es un documento conocido y que nosotros hacemos mención en todas nuestras bases de licitación. Sí, quisiera agregar que más que entregar, digamos, el documento, como dice Miguel, hay una norma en la base de licitación que obliga a todos los licitantes a conocer el ordenamiento jurídico, leyes, decretos y decretos supremos, entre estas normas, digamos, el plan maestro. El plan maestro es una norma que está a disposición en la página web del Congreso Nacional, en BCN. Entonces son documentos de acceso público y que se entienden por una ficción legal, digamos, conocida por todos. Conocida porque en realidad, digamos, todos podemos buscarla en Google, digamos. Y la última pregunta, me pareció entender que señalaron que la mantención y operación de los colectores después de la construcción es de responsabilidad de la concesionaria. Hay algunos colectores que son de responsabilidad de la concesionaria, que son los colectores 2, 3, 4, pero los que son del plan maestro, que en este caso sería Vitacura y Isabel la Católica, se pasan a responsabilidad de la DOH, porque son los que realmente les va a sanear las cuencas completas, y es tal como se ha hecho en todas las otras concesiones que hemos hecho con colectores, que son bastantes. Sí. Eso nomás. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un receso de 15 minutos exactos, así que iniciamos la segunda ronda con la concesionaria 3:38:48, 7 minutos para las 2 de la tarde.